lo del prefix. ¿Cómo les fue con eso? ¿Cómo les fue con el prefix, chicos y chicas? ¿Si lo alcanzaron a hacer o no tuvieron tiempito? Cuéntenme. ¿Con el que usted nos mandó? Guapas, sí, con el que yo les envié. ¿Cómo les fue? Ah, pues nosotros lo hicimos, pero pues no sabemos cuál será la correcta y cuál no. No, no, tranquilos, no se preocupen. Yo ya les voy a decir cómo lo vamos a hacer. Bueno, me van a poner atención. Vamos a primero a dictar el tema. Me voy a demorar 20 minutos. Vamos a hacer la autoevaluación y luego hacemos lo del pre. ¿Les parece? Es como para cerrar ya con el tema. ¿Les parece? Si me disculpan ustedes, de pronto dirán que debía hacer al principio 2 horas, nos quitaron una, entonces me reducen el tiempo. ¿Les parece si lo hacemos así? Sí, profe. Sí, señor. ¿O qué opinan ustedes? Vamos para escuchar el tema, luego hacen la autoevaluación y por último cerramos y decimos cuáles son las respuestas correctas. ¿Listo? ¿Listo, listo? ¿Les parece? Bueno, y ya Sí, ahorita profe. al final también. Bueno, listo. Gracias a todos en la situación. Bueno, chicos, el tema de hoy es muy sencillo, entonces vamos a hablar sobre las características. Meta número 4. 6 de marzo, pues es 6 de no, ¿verdad? Entonces vamos a tener presente lo siguiente. Vamos a hablar de algo que se llama literatura, ¿cierto? Pues que ustedes ya han identificado. Por ende, pues ustedes de todo este proceso, ¿cierto? Ya casi 10 años hablando del mismo tema. Ustedes ya lo asocian de una manera más frecuente. Vemos que la literatura, como su nombre lo dice, la literatura es una ciencia, entonces es para tomar apuntes, ¿listo? Es una ciencia que estudia, ¿cierto? El pensamiento, estudia el pensamiento de una sociedad, ¿cierto? Hay que ser claros que sin la sociedad no hubiera nada, de una sociedad de manera real o fantástica, ¿cierto? Incluyendo una opinión ¿me escuchan? Ahora sí, pero antes no. Ya. Ahora sí, profe. Profe, está Me da bugueadísimo. pena que no. No, profe, no se le escucha nada. Profe, ¿nos podrías escribir lo que está en el tablero por el chat? Es que no se ve nada y tampoco se escucha nada. Sí, mejor lo escribe O y tomarle apaga la foto cámara. mejor. Ah, bueno, foto y que apague la cámara. ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, ahora sí. Ahora sí. Mejor. No, pero pues quedamos igual ahí, que no me vean, ¿cierto?
Entonces, no Pues nos escribes puedes y le dictar. tomas foto Uh, y la envías al grupo. O hagamos algo recreativo. bueno, listo. Nos va a tocar hacer algo recreativo más bien. Hagámoslo mejor recreativo porque no podemos hacer más. Ay, Dios. Me dio estrés. Bueno, les voy a comentar entonces así a grande escala, pues lo que es la literatura, listo, como para que lo tengan ahí presente. Les recuerdo que la literatura pues tiene los 4 momentos que son lo social, lo político, lo religioso y lo cultural. ¿Por qué la literatura necesita estos 4 procesos? Pues para poder contar sus historias, ¿cierto? Esa es la realidad de la literatura, ¿cierto? Al pasar los años, ¿cierto? Y los siglos, se ha dado como unas características para esos autores, ¿listo? Esos autores se encaminaron en buscar esas formas de literatura, ¿no? ¿Cuáles son las formas de literatura? Entonces ya les voy a ir explicando, pues, por qué se necesita, pues, cada una de ellas, ¿listo? Lo que tiene que ver con la vida. Lo político, el poder, ¿listo? Lo religioso, la fe y las creencias, ¿listo? Y en lo cultural son las tradiciones que se tienen de acuerdo a un lugar, ¿listo? Recuerden que las tradiciones de un lugar también es el lenguaje que usamos, ¿listo? Es importante. Lo tenemos ahí como marcado. No, yo sé que Francisca hizo algo para que yo no tuviera la clase hoy. Me hackeó el Meet. Me hackeó el Meet. Yo sé que sí, Francisca. El Wi-Fi. ¿Listo? Me hackeó el Wi-Fi o el Meet. A ver, ¿será que se va esta señal? Bueno, tenemos a la de ellos. Les estaba diciendo. Entonces, la vida porque en lo social. Recuerden que las personas, ¿cierto? Desde este proceso de modernidad o desde este proceso de razonamiento, pues interactuar con los demás ha sido lo social, ¿cierto? Es la interacción, el compartir, el entablar relaciones y toda esta cuestión. Vamos en lo social. En lo político, ¿por qué, chicos? El poder ha sido el primer recurso, ¿cierto? El primer recurso que hace dominar a un grupo de personas, ¿cierto? Entonces yo puedo ser libre, pero ojo, yo tengo que cumplir con algo, con unos derechos y unos deberes para que eso me pueda permitir esa vida que quiero, ¿cierto? Permitirme, pues, poder estar en estos espacios. La religión que tiene, ¿por qué la religión entra en la literatura? La religión ha sido uno de los procesos que ha financiado, ¿cierto? Ha financiado muchas cosas políticas, pero también ha estado muy encaminada en lo que fue la fe y esas creencias o esos dioses que teníamos en la antigüedad. Recuerden que cuando éramos indígenas, teníamos esas características de adorar al dios sol, al dios agua, al dios Zeus, al dios, bueno, a los dioses que tengamos, pues se fueron dando esas actitudes de vida, ¿cierto? Y en el aspecto cultural, esas tradiciones que pasan en solamente algunos momentos o en esos espacios donde se desarrollaron ciertas cosas, pues permitieron poder contar esas historias, ¿cierto? Hablamos de lo que fue el Imperio Romano, el Imperio Bizantino, las civilizaciones, el proceso feudal, independencia y conquista, bueno, todas esas cosas han generado una cultura, ¿cierto? Entonces, como para que lo tengamos ahí como muy presente. ¿Listo? Ya les envío la fotico al WhatsApp, ¿listo? Ahí me perdonarán, pero les voy a tener ahí como paciencia hoy porque ustedes dirán, mi profe hoy tiene problemas de internet. ¿Listo? Bueno, pues ahora sí vamos a hablar de lo que nos interesa el día de hoy. Ya teniendo claro, pues, para qué surge, ¿cierto? Pues ahora sí nos vamos a enfocar en lo que conocemos como literatura, ¿listo? Espérenme porque no he fijado la cámara. Yo creo que es como el internet mío hoy. Está súper lento, no sé qué será. Entonces, vamos ahora sí a hablar de la literatura para ustedes. Era como el ejercicio que les traía hoy. Bueno, mis guapos y mis guapas. ¿Qué nos dice que es la literatura? Entonces, recuerden que la literatura tiene la corriente real y la corriente fantástica.
¿Listo? Como es real y es fantástica, recuerden siempre que requiere de la sociedad. Recae sobre esa sociedad, ¿listo? Si no tuviéramos personas o vida, no podríamos hablar de nada, ¿cierto? Hay que empezar a comprender porque eso fue lo que trataron de hacer los autores, ¿listo? Si sucede algo, pues a ese algo yo le voy a llamar literatura, ¿listo? Esos hechos le voy a llamar literatura. Eso es lo que podemos derivar de una vez como estudiantes de 11. Lo que pasa se vuelve real o fantástico, pero afecta o está dentro de la sociedad, ¿listo? Hasta ahí. ¿Vamos bien? ¿Sí me han entendido bien o no? Sí, señor. Sí, señor. Alguien que me diga, por favor. ¿Listo? Bueno, teniendo presente, guapos, que esto es literatura, les recuerdo que la literatura, pues lo que va a hacer es tratar de darle un pensamiento a usted como lector, ¿cierto? Un pensamiento que puede ser positivo o puede llegar a ser negativo, ¿cierto? Cuando usted a veces lee, pues depende de la intención, puede ser positivo o negativo. ¿Listo? Para que usted pueda ir identificando todo eso que va pasando, usted tiene que tener en cuenta que no solamente se da en un momento, sino se da en varios momentos y abarca, pues digámoslo así, varios continentes, ¿cierto? Entonces, vamos a recordar algo de octavo, algo de noveno, algo de décimo y lo que se espera para usted de 11. ¿Listo? Recuerdan que cuando ustedes estaban en octavo, el profe les hablaba de lo que era la literatura colombiana, ¿sí recuerdan? Cómo la literatura colombiana pues generalizó este proceso de conquista y colonia, ¿cierto? Cuando leyeron el Popol Vuh, el Chilambalán, los mitos y leyendas que tiene Colombia. Esto es literatura colombiana, ¿listo? Adicional a eso, mis guapos y mis guapas, ustedes pasaron por noveno con el profe Freddy, porque no se les puede olvidar, y hablamos de la literatura latinoamericana. No pueden decir que no. ¿Qué pasó en esa literatura latinoamericana que les explicó el profe Freddy? Recuerden que nosotros hablamos de lo que hicieron las civilizaciones maya, azteca, Los e incas. inca. Recuérdenlo porque nosotros lo vimos. Y los incas, ¿listo? Maya, azteca e incas, ¿listo? ¿Qué hicieron ellos? Generar, ¿cierto? Ellos generaron diversas obras arquitectónicas o el conocimiento para su sociedad, ¿listo? Eso fue lo que hizo la literatura pues, latinoamericana. El año pasado, usted se enfrentó con la literatura hispanoamericana. Uy. Esa literatura hispanoamericana, ¿en qué se centró, mis guapos y mis guapas? En que usted recordara que Europa, ¿cierto? Europa, uy, no, yo quería hacerlo con verde. Que Europa es uno de los exponentes, ¿cierto? De los géneros literarios, ¿listo? ¿Alguien recuerda cuáles son los géneros literarios? El año pasado los tocamos mucho. Narrativo, lírico, Expositivo, informativo. no, narrativo, lírico y dramático. Recuerden, esos son los géneros literarios.
¿Listo? Lo que está diciendo Kenny son los tipos de texto, ¿listo? Ojo porque es diferente géneros a tipos de texto. Narrativo, lírico y dramático, ¿listo? O se le puede llamar épico, ¿listo? Épico o narrativo se le puede llamar, ¿listo? ¿Y qué se espera este año, mis guapos? Que como usted ya conoció Colombia, ya conoció Latinoamérica, ya conoce cosas de Europa, ¿cierto? Porque usted tiene que identificar qué es un imperio, qué fue el Imperio Romano, qué fue la literatura griega, ¿cierto? De donde proviene la filosofía. Esto es de Europa, ¿cierto? Este año lo que quiere el profe Freddy es que usted comprenda que la literatura es universal, ¿listo? Es universal. Que no solamente se dio en Europa o en América o en Latinoamérica, sino que también se da en Asia y África, ¿listo? Ese es el postulado pues de este año, que comprendamos que Asia y África también entran en la literatura, ¿listo? Ingresen a contarnos esas historias de vida de allá, ¿listo? De estos continentes o de estas, digámoslo así, particularidades que también tienen, ¿listo? ¿Qué pasó en África? ¿Qué pasó en Asia? Y usted lo puede ir relacionando con los acontecimientos que pues usted conoce de Colombia, Latinoamérica y Europa. Profe, ¿será que pueden ver Entonces, una foto del grupo? Sí, ya. Dame un minuto y ahí se las envío. ¿Listo? Bueno. Teniendo en cuenta que todo es una cadena, ¿cierto? Es una cadena de unión, pues este año para ustedes, y vamos a entrar ahora sí en forma, usted debe tener claro unos conceptos previos, ¿cierto? Que al momento de que usted vaya a hacer su examen del IFEX, ¿cierto? Usted tiene que recordar cosas de aquí, pues para que pueda contestar ese examen. Esa es la idea de este año de la literatura o de la lectura crítica en español. ¿Listo? Por eso me voy a meter de una vez ahí. Usted tiene que tener en su cabecita culturalmente aspectos no solamente de Europa, no solamente de Colombia, sino que estén pasando también en otros continentes, ¿listo? Entonces, mi recomendación del día de hoy para ustedes, mis guapas y mis guapos, es que empecemos a leer algo, a leer cosas que estén pasando, a retroceder en el tiempo otra vez y mirar qué fue la Primera, qué fue la Segunda Guerra Mundial, qué fue eso de las batallas de las bananeras, qué es un proceso de independencia. Hay que volver a leer eso, chicos, y vamos a tratar de volver a leer eso para que usted vuelva a recapitular y concretar las cosas más importantes de cada uno de esos escenarios, ¿listo? Porque eso es lo que le va a pedir el IFEX, que usted tenga culturalmente conceptos de alguno de estos momentos y también conozca, les voy a dar el tic, ahí digo la profe Daniela, hay que darles un tic, es esta, las palabras. Las palabras son los que a ustedes los van a llevar culturalmente a ese recurso que le está pidiendo. Entonces, a ustedes les van a poner mucho texto de la literatura, en cambio, en lo que es lo griego. Ustedes a veces se les va a meter mucho por ese lado la literatura, palabras que ustedes no conocen. Entonces, hay que empezar a estudiar literatura europea, a ver qué es lo que tenemos en la literatura europea. Por eso les digo de las guerras, procesos de independencia, procesos de democracia, ¿listo? Es vital en la literatura que usted conozca eso, ¿listo? Entonces, para que lo tengan presente, las palabras nos van a decir dónde sucedieron esos acontecimientos, ¿listo? Como para que lo tengamos ahí como muy clarito, ¿listo? Chicos, entonces, el día de hoy queríamos abarcarlo de esa manera, sin olvidar que este año usted va a volver a ver algo que de pronto a usted no le gusta, ¿cierto? Porque de pronto a usted no le puede gustar, pero tenemos que decirlo. Recuerde que cada, digámoslo así, cada avance que hace el hombre, listo, como dar el paso siguiente, le ha dado a él algo. ¿Y qué le ha dado a la literatura? Los llamados movimientos literarios. ¿Se acuerdan de los movimientos literarios? ¿O de las épocas literarias? ¿Sí recuerdan?
que para que inicie tiene que haber algo hasta acá. Recuerdan que yo les decía que todo inicia desde la razón, entonces hay que mirar qué fue algo del Renacimiento, cuáles obras son importantes del Renacimiento, cuál era la forma de dar a conocer el pensamiento en el Renacimiento, entonces por medio de la pintura, por medio de la escultura, ¿listo? Y empezar a mirar eso. Empezamos a avanzar, lo que fue el barroco, el neoclasicismo, el realismo, el conductismo, el modernismo, la literatura. Es que se vaya captando esa información, ¿listo? Que se vaya guardando para que usted identifique, ¿listo? Bueno, en ese pequeño apunte que dice así, chum. Para todas las personas la literatura es que le está diciendo a usted que hay cosas verdaderas como hay cosas que él va a utilizar metafóricamente, ¿cierto? Metafóricamente, para contar esos en un momento determinado, ¿listo? Entonces, como para que lo trascienda ahí. Ejemplo, por ejemplo, la obra de Crepúsculo, una historia fantástica con algunas cosas reales de la sociedad, ¿cierto? Pues casi informarle a usted que existe ¿qué? ¿Qué existe? ¿Qué es Crepúsculo? Los que ya han leído Crepúsculo o han visto las series de Crepúsculo. ¿Qué es Crepúsculo, guapos? ¿Qué nos dice la obra de Crepúsculo? Yo sé que hay vampiros, sí. Está jugando con cosas reales, humano. ¿Listo? Con trascender los animales a la vida. ¿Qué más tiene Crepúsculo? ¿O cuál es el mensaje que nos da Crepúsculo? Que es una explicación que el hombre le ha tratado de dar por mucho tiempo y no le ha dado todavía esa terminación. ¿No? Que no solamente el hombre es el ser humano latente, que aparentemente en este proceso de evolución otros seres particulares, ¿cierto? Que también están dentro de nuestra formación de vida, dentro de lo que son los vampiros, las brujas, los chamanes, ¿listo? Sí, como una comparación a esas personas que, pues, digámoslo así, lo que yo más visto es por ahí una bruja, pero yo nunca he visto un vampiro, ¿listo? Ni un minotauro, ni nada de esas vainas, ¿cierto? Pero la literatura a veces trata de jugar con eso, ¿listo? Como para que usted lo vaya teniendo presente. Chicos, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Listo? Para poder iniciar y de esa manera, pues, que a todos les vaya súper bien para poder culminar con éxito la clase de hoy, el proceso del primer periodo, ¿listo? Va a ir a su classroom, ¿cierto? Y les aparece algo que dice literatura universal y autoevaluación. Dice, el descriptor de la actividad dice, esta actividad consta de 2 momentos. Usted debe, en una oración o en un párrafo, va a responder por qué es importante hablar de la literatura universal, porque tenga en su cabeza conceptos o momentos de la sociedad, tanto de la literatura colombiana, latinoamericana, hispanoamericana, y este año le toque conocer cosas de Asia y África. ¿Qué? ¿Por qué es importante para usted tener esos conceptos? ¿Listo? Y la segunda dice así, con base en el proceso desarrollado durante el primer periodo, debe de calificarse según los siguientes criterios y respondiendo por cada nota. ¿Por qué Kevin? ¿Por qué Valentina? ¿Por qué Francisca? ¿Por qué Vega? Perdón, ¿por qué Capera? ¿Por qué Torres? ¿Por qué Ortiz? ¿Por qué Cortés? ¿Por qué Lozano? Bueno, el que sea, merece sacar esa nota y debe de escribir la nota y de por qué en un párrafo. Entonces, participó en las clases con cámara encendida,
entregó trabajos en orden y con buena letra, fue puntual y respetó la clase y al docente, entonces usted escribe. Profesor Freddy, yo le quiero comunicar o le quiero expresar que el primer periodo en su clase merezco sacar 90 o 100, 80, 70, 60, 40, 50 o 10, porque cumplí a cabalidad desde el primer día de clase con la cámara, con entregar los trabajos, participé activamente y por ende defiendo para mi proceso. Recuerden que la autoevaluación, usted es el que se pone la nota. Siempre lo hago, nunca les he dicho a ustedes que no. Yo dejo la nota, ponga ahí, siempre y cuando hubiese prendido la cámara, ¿listo? Si usted prendió la cámara, yo no le peleo. Si no prendió la cámara, tuki tuki lulu, ahí sí le bajo. ¿Listo? Ahí sí le bajo porque que me diga 100 y yo, oye, nunca prendiste la cámara. ¿Listo? Ese sería el proceso, pues para iniciar y luego después de eso me dicen y arrancamos con el pre-IPEX. ¿Listo? Entonces, lo de la literatura contemporánea es básica, universal, perdón, es que usted debe de conocer el todo por el todo de la sociedad. ¿Listo? Esa es como la idea. Entonces, guapitas y guapitos, por favor, nos vamos al Classroom y pues respondemos la preguntita. Profe, ¿solo respondemos la autoevaluación o el primer punto también? Los dos, mi amor. Entonces, para ti, ¿qué comprendiste de lo de la literatura universal? Y el segundito. Y ya, listo, lo entregan y empezamos con lo del pre-IFES, ¿listo? Para terminar también con ese proceso que ustedes no...
Profe, Dime, mi amor. ahí mismo donde vamos a responder la primera pregunta, tenemos que poner la puntuación y el porqué De la nota, de sí. por qué no ponemos. Ah, Sí, bueno, sí. gracias. Dale. Listo, profe, ya te entregué. Listo, vamos a esperar que todos vayan cargando para iniciar con lo del pre-index, ¿listo? Entonces, para que lo tengamos ahí como muy presente, ¿listo? Vamos respondiendo y de esa manera vamos todos ahí completando el proceso. Listo, profe, ya le entregué. ¿Listo? Espérame a que vaya cargando y ya les voy diciendo, ¿listo? Ya llegó el de Kevin, el de Estefanía también y el de Das. Profe, qué pena que lo voy a entregar y me dice que no se envió la respuesta. ¿Será que es en internet? Si le das completar o algo así, no sé si de pronto te dije. Espéramelo. Dale, de pronto vale como completar o finalizar. Creo que algo así les aparece a ustedes, ¿cierto? Ya, profe, creo que ya se entregó. Ha llegado el de Ángela, Gracias, Daza, profe. Francisca, Paula, Kevin y este. Pero, profe, a mí ya me parece que estuviera entregada. Me vuelvo a darle. Mira, es una suacha, ya llegó. Ay, gracias. Ahí llegó. Ahí llegó, mi amor. Tranquila, no te preocupes.
Profe, ya le llegó el mío. Y el mío, profe. Listo, Argentina está. ¿Listo? Faltan varios. Bueno, de esta manera voy a llamar lista. ¿Listo? Lo como, eso. ¿Qué dicen los estudiantes de 11? Sí hay alternancia. ¿Qué decisión tomaron sus padres? Todavía no han tomado la decisión. Se le escucha re feo. Uy, que estos descarados no le contestan. Tal vez sí. No sé, es mi internet, es mentira. Es por culpa de Valentina. Por culpa de Valentina.